GeoGebra permite representar funciones a trozos en su pantalla gráfica, en la interfaz. Para ello, pues entonces lo que tenemos que hacer es utilizar los condicionales. En la imagen que vemos acá, vemos un ejemplo de una función a trozos, que en este caso tiene dos partes. Es una función que está definida para todos los reales, pero está partida en dos grandes trozos con respecto a 1, a x igual a 1. Porque dice que cuando x sea menor a 1, pues represente gráficamente esta función que sería la primera parte, y cuando x sea mayor o igual a 1, pues represente una segunda función. Entonces esta función tiene dos trozos. Ahora, para nosotros representar en GeoGebra las funciones a trozos, tenemos que utilizar los condicionales. Vamos a utilizar tres tipos de condicionales. Dos de ellos son los que GeoGebra nos coloca por defecto al ingresar los comandos, y el tercero va a ser una extensión de uno de estos. El primer condicional, que es el más sencillo, de hecho, es el condicional de la forma si entonces. Entonces básicamente lo que hay que colocar acá es una proposición que, en caso de ser verdadera, automáticamente hará que algo se cumpla. En GeoGebra los condicionales pueden ser utilizados para muchísimas cosas, pero en este caso los vamos a utilizar para construir y para representar gráficamente funciones a trozos. Entonces nuestra condición, nuestra proposición va a ser utilizando un intervalo en el que se defina esa función a trozo, ese trozo de una función definida en un intervalo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, cuando x sea menor que 4, para todos los x menores a 4, entonces represente la función x al cuadrado. Y le doy enter, y aunque en pantalla pareciese que se ve una parábola entera, pues tendré que alejarme un poco para ver acá, de pronto con la escala es mejor. Ya, cuando reduzco o amplio la escala, juego con la escala del eje Y, me doy cuenta que no es una parábola por completo en todo el dominio de los reales, sino que va desde menos infinito hasta 4, tal como lo he definido acá. Acá se ve la expresión algebraica en la vista algebraica, y dice que la función f se define como x cuadrado cuando x es estrictamente menor a 4. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que esta parábola no estuviese definida desde menos infinito hasta 4, por ejemplo, sino que estuviera definida en un intervalo de a a b, pues lo único que yo tendría que hacer, puedo hacer doble clic en la función, y sería colocar un límite inferior. Así como coloco un límite superior, que en este caso es 4, podría colocar un límite inferior, por ejemplo, x mayor a 0. Y en este caso estaría diciendo que para los x que pertenezcan al intervalo abierto 0,4, represente la función x al cuadrado. Y acá pues ya se vería mi función. Voy de pronto a que se vea acá un poco mejor. Acá se ve que la parábola arranca cuando x es igual a 0 y que va hasta cuando x es igual a 4, este trozo de parábola. Bien, ese sería, digamos, el primer condicional, utilizando funciones a trozos. El segundo condicional se diferencia del primero solamente en una cosa, y es que pues mantiene la estructura que el primero tenía de la forma si entonces, pero también agrega una segunda posibilidad, y es si no. Es decir, con el primer condicional solamente actuábamos y le decíamos a GeoGebra que hiciera algo cuando una proposición fuese verdadera, y ya, no me interesaba lo demás. Mientras que en este segundo condicional, el si no lo que hace es decir que la proposición, cuando sea verdadera, haga algo, y cuando sea falsa, haga otra cosa. Es decir, que le da órdenes tanto cuando la proposición es verdadera como cuando la proposición es falsa. Pues bien, jugando con las funciones a trozos, vamos a definir otra función. Por ejemplo, cuando x sea mayor a 2, represente la función seno de x para ese intervalo, para todos los x mayores a 2. Y cuando no, es decir, en caso contrario, cuando x sea menor o igual a 2, represente la función, puede ser la función constante 3. Y damos enter, y nos damos cuenta acá que en color morado ha salido nuestra función a trozos. De color morado, como se ve acá en la vista algebraica. Entonces lo que dice es que se ha definido la función g a trozos como seno de x cuando x es mayor a 2,
que se ve aquí en la onda, que arranca exactamente cuando es 2, bueno, cuando es mayor a 2. Y en caso contrario, represente la función constante 3. ¿Qué sería en caso contrario? Pues el complemento de este intervalo, el intervalo de 2 a infinito, el complemento con respecto a los reales sería de menos infinito a 2 cerrado en 2. En ese caso contrario, represente 3. Pero si yo hiciera lo mismo que hice en el primer caso, y es que a x lo restringiera a un intervalo a, b, en este caso x mayor a 2, pero que al mismo tiempo x sea menor, por ejemplo, que 5, entonces ya x está en el intervalo 2,5 y le doy enter, pues me doy cuenta que en pantalla las cosas cambian un poco, porque bueno, acá se ve que la función ahora x representará la función seno de x cuando x esté entre 2 y 5, como se ve acá en este trozo de la función seno, mientras que en caso contrario, es decir, cuando x sea menor o igual a 2 o cuando x sea mayor o igual a 5, pues representará la función constante 3. Entonces, que son estos dos pedazos, estas dos semirrectas que se ven tanto antes del 2 como después del 5. Bien, y para finalizar, nuestro tercer condicional, pues es un condicional que se utiliza cuando yo quiero representar una función a trozos que no tiene solamente dos partes, porque hasta ahora las funciones que he representado tienen por mucho dos trozos, cuando se cumple una cosa y cuando esta misma cosa deja de cumplirse. Pero resulta que hay funciones a trozos que se pueden definir quizás hasta con 4 o 5 trozos, es decir, cuando el dominio de los reales se divide en 5 intervalos diferentes. Entonces, ese es el condicional al que me refiero y al que vamos a utilizar ahora. Entonces vamos a jugar colocando una primera condición, por ejemplo, cuando x sea menor, no sé, a menos 3, y en ese caso que represente la función x. Y aquí ya va apareciendo en color rojo, pero no voy a terminar ahí, sino que el segundo intervalo, por ejemplo, si el primero iba desde menos infinito hasta menos 3, el segundo intervalo que voy a colocar primero una coma, y mi segundo intervalo, es decir, mi segunda condición va a ser cuando menos 3 sea menor o igual a x y que al mismo tiempo x sea menor, por ejemplo, a 0, es decir, estoy definiendo un intervalo para x cuando pertenece al intervalo menos 3, 0, cerrado en 3, y en ese caso quiero que represente la función, por ejemplo, x al cuadrado más 1, o bueno, menos 1. Y acá se ve cómo aparece mi segundo trozo en color rojo. Pero no voy a detenerme ahí, sino que voy a colocar un tercer trozo. Entonces, esto de acá sería mi primer trozo cuando x es menor a menos 3. Este de acá sería mi segundo trozo cuando x está en el intervalo menos 3 a 0. Y entonces ahora voy con el siguiente intervalo y voy a colocar cuando x sea mayor a 0, pero al mismo tiempo menor, por ejemplo, que 3. Y en ese caso quiero que lo que represente sea coseno de x. Y entonces acá ya se ven tres pedazos. Y si yo siguiera colocando cosas, por ejemplo, voy a dejar hasta acá y voy a darle enter. Entonces aquí ya me aparece una función a trozos definida en tres tramos. El primer intervalo es un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 3, que corresponde, voy a cambiar el color para que se distinga un poco mejor. Este primer intervalo, este primer tramo, cuando vamos desde menos infinito hasta menos 3, representa x. El segundo tramo, cuando está en el intervalo x en el intervalo de menos 3 a 0, representa este pedazo de la parábola. Y en el tercer intervalo, que va desde 0 hasta 3, pues coseno de x. Si yo quisiera colocar un cuarto trozo, podría hacer doble clic y al final, antes de este paréntesis, digamos que esta es la última condición que definí. Ahí, antes de cerrar el último paréntesis, colocaría otra coma, colocaría otro intervalo. Recordemos que el último iba hasta 3, entonces podemos arrancar, por ejemplo, desde 3, menor a x, pero al mismo tiempo menor que 5, y que en ese caso represente la función constante 5, y damos enter, y en ese caso me aparece un cuarto tramo de mi función a trozos, y podría yo extenderla tanto como quisiera. Bien, eso sería todo. Eso sería la forma de representar funciones a trozos en GeoGebra utilizando los condicionales.
el condicional básico de la forma si entonces, el condicional de la forma si entonces, si no, y un condicional, digamos, compuesto por muchos subcondicionales básicos, ¿vale? Pues eso sería todo y nos veríamos ya en un próximo video de GeoGebra Phillips. Adiós.